Bien, vamos a ver cómo podemos hacer las preguntas. Algunas han llegado. Yo no sé si podemos estar todos a la vez con sonido. Perfecto, todos a la vez con sonido. Vamos a ver una de las primeras preguntas que llegó, que más bien, como decía el autor, es un comentario, aparte de felicitar a todos los ponentes por las brillantes presentaciones que habéis hecho, que yo creo que han estado muy ajustadas en tiempo y además muy precisas, pero la idea era la detección precoz de la insuficiencia cardíaca. Yo creo que está a Elena le irá fenomenal, sí. Y sobre todo si existe alguna manera de poderla detectar, porque hasta ahora se nos había pasado totalmente. Estamos viendo que es muy frecuente y los grandes beneficios de estos fármacos se están dando ahí. ¿Cómo detectarla? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo pensar en ella? ¿Qué factores podríamos tener? Si existe alguna posibilidad de factor de riesgo. Más o menos es la pregunta de la persona que lo hace. Bueno, yo creo que hay... como en la presentación sí que insistí bastante, ¿no? Intentar ahí atacar en los factores de riesgo. Siempre, sobre todo, pacientes diabéticos, paciente hipertenso o paciente con antecedente de enfermedad coronaria, ahí estar muy detrás de ellos. En cuanto empiecen a contar que algo ha empeorado en ellos, yo creo que ahí es un poco la señal de alarma de intentar pedir, yo lo que les aconsejaría siempre, electropéptido natriurético. En el paciente que tiene fibrilación auricular o que se le diagnostica de novo, también ahí estar muy atentos, porque son ahí como los 4 factores de riesgo clásicos que nos tienen que poner un poco sobre la pista. ¿Hay que pedir sistemáticamente electropéptido natriurético? No, pero sí, sobre todo cuando hay un cambio en los síntomas. También sospechar, que es algo que sí que está asociado a un diagnóstico certero en los pacientes que ya están con diuréticos. Si hay un paciente que ya está tomando diurético por otro motivo, pues a lo mejor por una hipertensión, y te está diciendo que se encuentra más cansado, que tiene algo más de disnea, sospecharlo también. Yo diría ahí que en esos 5 escenarios es donde yo lo sospecharía y donde haría más hincapié, por así decirlo. ¿Algún comentario más? Enlazando con esa pregunta, y además uno de los temas que ha comentado el doctor Álvarez Guisasola sobre el tema de diuréticos. Pongamos una situación. Un paciente que se encuentra, que se marea, que se encuentra un poco torpe mentalmente, acude a urgencias, está diagnosticado de una insuficiencia cardíaca previa, aparece un sodio de 130 y está en tratamiento con furosemida, 40 miligramos, y le pusieron en la unidad de insuficiencia cardíaca, esto es real, le pusieron un SGLT2, ya el nombre comercial ya no lo digo. ¿Cuál sería el planteamiento? No sé si queréis contestar alguna cualquiera. Si queréis, un poco por alusiones, como el manejo de la insuficiencia me ha tocado a mí. Vamos a ver, yo creo que eso es un caso fundamental, es un caso del día a día, no es un caso inventado, es un caso real, y es un caso que podemos evitar fácilmente. Puse una diapositiva antes en la que decíamos que los SGLT2 no tocan los iones. En estos casos, lo que ha ocurrido es que el otro diurético, el diurético de ASA o el antialdosterónico, ha producido una alteración iónica. Por tanto, lo que hay que hacer es tocar el otro, no quitar el ISGLT2 bajo ningún concepto, porque no estaríamos haciéndolo bien. Y de hecho, si queremos tratar correctamente a nuestros pacientes, cuando añadimos un ISGLT2 a un paciente que ya tomaba previamente un diurético de ASA, deberíamos, según dicen las fichas técnicas de todos los fármacos, deberíamos reducir la dosis del diurético de ASA precisamente para evitar este tipo de problemas. También depende de qué cantidad de diurético esté tomando, pero tiene un cierto efecto diurético, no va a tocar el metabolismo hidroelectrolítico, y sí deberíamos tener en cuenta que para evitar otro tipo de descompensaciones, deshidrataciones hiponatrémicas u otro tipo de alteraciones, debemos reducir parcialmente la dosis del diurético de ASA para evitar este tipo de problemas, que es bastante frecuente. Yo creo que hay un estudio que es el RECEDE, si mal no me acuerdo, que está prácticamente publicado en las últimas 2 semanas, 3, que yo creo que deja claro la idea de que la natriuresis provocada es muy baja, que realmente son los de ASA, y que lo que produce es la eliminación de agua libre, lo cual tiene un beneficio añadido muy importante para eso y para otras cosas que se intentan en endocrino, como pudiera servir para la situación del SADH. Bien, otra de las cuestiones,
enlazando con esto, que es el filtrado glomerular, que yo es que creo que lo ha mencionado aquí todas las dudas el doctor Álvarez de Guisasola nuevamente. El filtrado glomerular. Nosotros ahora tenemos un límite para la utilización de estos productos y a veces nos encontramos en ancianos que la estimación del filtrado glomerular encima es muy insatisfactoria, tanto por las de una forma o de otra, pero sobre todo por las estimaciones. El filtrado glomerular actual sería un hándicap, podemos bajarlo hasta 25, 30. ¿Qué opináis de este particular? Yo contestaría como los gallegos, pues depende. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que ahora mismo ponen las fichas técnicas de los productos y otra cosa es lo que nos están diciendo los estudios. Y realmente las fichas técnicas siguen teniendo una limitación importante respecto al uso de ISFT2 en filtrados por debajo de 45 mililitros minuto, por lo tanto, pero es verdad que tenemos por otro lado ya estudios en pacientes con enfermedad renal crónica en las que hasta 30 mililitros minuto no solamente no tienen problemas, sino que aportan beneficios importantes, ¿sí? Por supuesto, siempre teniendo en cuenta los efectos secundarios con filtrados tan bajos, como es la disminución de volumen, los mareos, la hipotensión, etc. Yo por debajo de 30 mililitros minuto yo sería cauto de momento para decir que estos fármacos se pueden utilizar, aunque haya algún estudio, pero la mayoría de los estudios los pacientes con filtrados tan bajos los estudian. Entonces, bueno, pues hay gente que se rige exclusivamente por la ficha técnica y dice yo si la ficha técnica no lo pone no lo puedo dar porque estaría haciendo una indicación no adecuada. Y a gente que es más, se fía más de los estudios, incluso de las recomendaciones de las sociedades, porque los algoritmos de las sociedades están cambiando y van a seguir cambiando, y las recomendaciones van a seguir cambiando, pues bueno, siempre hay más pioneros que necesitan introducirlo en fases más avanzadas. Yo siempre tendría precaución de todas formas, no por los trastornos de los iones, que yo creo que no es, sino más porque lo que sí vemos en gente mayor y no tan mayor son los mareos, las caídas y las retenciones de volumen. Eso sí se ve en la consulta y a veces el motivo que se retira un SGLT2 no tiene que ver con las candidiasis, que es el efecto secundario más frecuente, sino con otros efectos de este tipo. Muy bien. Después hay otra pregunta que soltó el doctor Abel Ejido sobre un tema de los fármacos, las dosis bajas o dosis tope. Sí, es un tema muy interesante porque la verdad es que todos los ensayos clínicos están hechos siempre con la dosis tope de los fármacos y muchas veces tendemos a pensar que por tener al paciente tratado con la octava parte de la dosis que ha demostrado una reducción de mortalidad, el beneficio clínico para el paciente es el mismo. Bueno, los estudios más recientes, como el Paradigm, sí que ha evaluado y comparado utilizar dosis bajas, dosis medias o dosis altas del fármaco y está claro que lo que debemos emplear es la dosis óptima del paciente. Está mejor dicho dosis óptima que dosis tope, porque no todo el mundo llega a tolerar la dosis tope de los estudios. La edad media de los pacientes de los ensayos clínicos es 60 años. Nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca son mucho más mayores. No todos toleran esas dosis tan tremendas, pero sí debemos llegar a la dosis tope tolerada por el paciente, pero sin sacrificar otros grupos. Es decir, no por llegar a la dosis tope de sacubitril o valsartán voy a quitarle el antialdosterónico, porque de esa forma estoy dejando coja la mesa. Es decir, debemos poner todas las patas de la mesa y luego titular hasta alcanzar la dosis que tolere el paciente. Está claro que es mejor dar dosis baja que no dar nada, pero no debemos olvidar que para demostrar una reducción o para hablarle, para tener en cuenta que el paciente vamos a ofrecer una reducción de mortalidad del 30, del 36%, tenemos que utilizar las dosis correctas de demostradas en cada estudio. Muy correcta, yo creo que no tiene vuelta, que los estudios se hacen para eso y las dosis hay que ajustarlas para ello. El gran problema que hay es lo que comentaba el doctor Álvarez de Guisasola, es que los pacientes están polimedicados, son muy complejos y a veces tratarles con dosis máximas de todo, al final lo único que da son complicaciones muy variadas. Hay otra de las preguntas que también ha mencionado el doctor Álvarez de Guisasola, que es la independencia a la hora de tratar con SGLT2 a un paciente diabético. Ya vemos que esto va a saltar fuera de la diabetes, aunque hoy no lo podamos mencionar aquí porque no está aquí en ficha técnica, no lo podemos ni mencionar,
pero hoy los estamos utilizando en diabetes, pero yo creo que es más o menos claro que la idea del riesgo cardiovascular es el que tiene que marcar cuándo lo utilizamos, cuándo no, y no el nivel de glucosa. El problema, yo quería que abundases un poco más sobre ese particular, Fernando, es cómo establecer el riesgo vascular, lo que era una enfermedad cardiovascular primaria, secundaria. Yo creo que eso ya ha pasado a la historia, esto es un continuo, tiene una serie de aspectos que hay que clasificar. Otra cosa es que la clasificación que marque la ESC pues pueda ser la más adecuada o no, porque al final estás tratando a casi todos los pacientes de alto riesgo. Ahora, yo no sé si eso es correcto o no es correcto, pero desde luego el deterioro se va produciendo desde edades muy tempranas hasta que al final salta por todos los sitios. Me gustaría que abundases más, porque si no se utiliza esa escala, ¿qué otra escala propondrías o qué otra escala te parece más adecuada para establecer el riesgo cardiovascular y tomar las decisiones? Pues escalas en pacientes diabéticos, la verdad es que es muy complejo, porque la mayoría de los estudios, incluido las tablas de SCORE de la Sociedad Europea de Cardiología, excluyeron a los pacientes diabéticos del cálculo, con lo cual quiere decir que de entrada ya los consideraban como un riesgo mayor, ¿no? La ADA siempre ha considerado a los diabéticos tipo 2 y tipo 1 prolongados como pacientes de riesgo alto. Y bueno, realmente si seguimos las tablas de la Sociedad Europea de Cardiología, pues también, ¿no? Los diabéticos en general son pacientes de riesgo cardiovascular alto o muy alto, ¿no? Que ya teníamos claro que también había pacientes que eran más altos, ¿no? Hombre, hay pacientes que debutan, que no tienen ninguna complicación, que llevan poco tiempo de evolución, en los que a lo mejor el riesgo no es tan alto, pero no es tan alto en ese momento, pero lo va a ser a largo plazo, porque lógicamente su evolución va a ser mucho más larga, ¿no? Yo creo que hay que ser pragmático en este tema y es mejor considerar a los pacientes de riesgo alto que no andar, porque no tenemos ninguna forma de medir, y efectivamente esto es un continuo, lo clasifiquemos como lo clasifiquemos, tanto primaria como secundaria, como moderado, bajo o alto, en realidad es un continuo que nosotros categorizamos porque para nosotros es más fácil entenderlo así, pero realmente los pacientes con diabetes son pacientes de riesgo alto en general, y yo creo que así hay que manejarlo. No, me parece un excelente planteamiento, yo comulgo con la idea total, pero esto me hace plantearte otra pregunta. Hablas del paciente diabético con una diabetes tipo 2. ¿Estás seguro que solo hay una diabetes tipo 2? No. Pero vamos a entender eso ahora, ¿no? Bien, la pregunta parece ser que no se ha oído. La pregunta que le hago al doctor Álvarez Guisasola es si solo hay una diabetes tipo 2 o hay más de una diabetes, y estamos metiendo en un cajón a personas que tendríamos que, digamos, individualizar, si es que podemos, en el conjunto para hacer el tratamiento más adecuado, porque no todos tienen el mismo riesgo ni van a tener la misma evolución natural. No, efectivamente no hay solo tipo de diabetes tipo 2, ya tenemos muchas publicaciones y presentaciones en el mismo europeo que ha terminado hace una semana. Ha habido mesas sobre este tema de la individualización y de los tipos de diabetes, que ya desde la cohorte sueca ya nos presentaron que había diferentes tipos, ¿no? Y con diferentes riesgos, unos con nefropatía más elevada, otros con más complicaciones microvasculares. Evidentemente no todos tienen el mismo riesgo, no todos son el mismo tipo de diabéticos tipo 2, de momento los llamamos a todos diabéticos tipo 2, y estoy seguro que en el futuro no se llamarán todos diabéticos tipo 2, porque hay muchos tipos de diabéticos tipo 2, ¿sí? Y por lo tanto, bueno, eso modificará. De momento, claro, tampoco tenemos estudios prospectivos de tratamientos específicos en esa categorización, por lo tanto tampoco sabemos si hay fármacos que van a ir mejor, ¿eh? Quizás de momento no es fácil pensar que respecto al riesgo cardiovascular todos son de riesgo alto. Es verdad que unos van a tener más complicaciones renales, otros van a tener más complicaciones cardiovasculares, otros van a tener más microangiopatía, o otros pueden tener otro tipo de complicaciones completamente diferentes, ¿no? Pero bueno, de momento yo creo que eso está avanzando muy rápido. Eso es la medicina individualizada de la que tanto se habla ahora, o personalizada, y bueno, veremos evolucionar. Yo creo que la prescripción de la diabetes mucho en los próximos años. Bien, yo no sé, más preguntas no llegan, a mí no me llegan nada. Yo no sé si hay alguna pregunta entre los ponentes que queráis hacer. Hombre, yo creo que, aprovechando que tenemos también aquí a un endocrino de renombre y experto en este tipo de cosas, preguntar un tema acerca de lo que estábamos comentando antes, de lo del filtrado.
¿Es posible que la ficha de los SGLT2 estén un poco condicionadas por el mecanismo? Son fármacos inicialmente pensados como antidiabéticos, dado que el efecto de estos fármacos es glucosúrico para ejercer su efecto antidiabético y tienen que filtrarse para llegar al sitio. Es cierto que igual en pacientes con filtrado bajo esto pues tenga menor beneficio clínico en cuanto al manejo o al control de la glucosuria. Pero está claro que en pacientes con otro tipo de problemas, como la insuficiencia cardíaca u otras entidades, el efecto que tiene de disminución del edema intersticial, del edema de pared miocárdico, aporta un beneficio clínico adicional. Y a lo mejor, quizás, no sé cómo saldrán las fichas técnicas cuando se actualicen, pero quizás esté bien lo de mantener los límites del filtrado cuando tú intentas utilizarlo como antidiabético, pero a la vista de todos los ensayos que se están publicando, creo que como fármacos cardiometabólicos el filtrado debería bajar a 25 o 30, que es lo que se está viendo ahora, ¿no? Totalmente de acuerdo, Abel. Aquí esto se marcó exclusivamente porque este es un fármaco que se diseñó para la diabetes. Nadie esperaba que tuviera la respuesta que ha tenido. Se consideró dónde estaba el dintel para que fuera lo más eficaz posible el dintel de filtrado, y esa es la marca que todavía continúa. De hecho, la propuesta es que se baje hasta niveles de 25, que yo creo que ahí tiene, sobre todo cuando tú estás intentando proteger el riñón, o sea, lo que no tiene sentido es que lo estés obviando, y cuando tienes un riesgo también a nivel cardiocirculatorio, que lo estés obviando porque tiene otros beneficios añadidos de la glucosa, aparte de la glucosa. Yo creo que este es el planteamiento general, que hay que hacerlo. De hecho, ya hay algunos estudios, no de ahora, sino de ya en una revista concretamente de trasplante renal, pacientes que prácticamente tenían filtrados de 12 de utilización, en este caso con DAPA, con una serie pequeña, pero eran de 190 pacientes, con una utilización sin efectos secundarios, y que se conseguían algún tipo de beneficios, por supuesto no de la glucosa, no era el caso, pero sí a otros niveles, y cierta reducción de la albuminuria que en esos momentos presentaban. Yo creo que este es un tema que se sale, aunque no esté en la ficha técnica, lo que comentabas antes. Creo que cada uno aquí tiene que utilizar el criterio que tiene. Yo creo que las guías están para lo que están, pero yo siempre digo que los aplicaguías tienen un futuro muy corto. Dentro de nada, exclusivamente un chatbot aplicará una guía y podrá llegar a la misma situación de los aplicaguías, solo que más rápido y más barato. O sea que el especialista está para intentar llegar a aquellos puntos donde no hay un conocimiento claro ni tampoco hay un consenso claro, sino que tiene que ir con su experiencia, ir abriendo camino. Yo creo que esto es claro, que por supuesto se tiene que rebajar. Si hay alguna pregunta más, si no, ¿sí? Sí, yo a mí me gustaría abusar del moderador también un poco, y me gustaría conocer su opinión sobre el papel de metformina en los pacientes con enfermedad cardiovascular. Bueno, yo creo que la idea de retirar la metformina de un tratamiento carece de sentido, salvo que sea intolerante. Yo creo que eso se mantiene. La metformina tiene unos efectos a niveles generales, holísticos, globales, es pleiotrópica, y de hecho es uno de los fármacos que en estos momentos se potencia como antienvejecimiento. Está empleando en todo lo que es el propio metabolismo mitocondrial a nivel del mTOR, está actuando ahí de forma indirecta. Sí es cierto que a nivel de la insuficiencia cardíaca el SGLT2 le aporta algo muy importante que la metformina no tiene, que es el efecto de incremento de la cetogénesis, cosa que la metformina no tiene. Hay que tener en cuenta que la metformina actúa por el AMPK, por lo tanto no actúa directamente en esa zona en la cual pudiera ser de utilidad. Los SGLT2 en este sentido son moléculas que imitan el ayuno, por eso aumentan la gluconeogénesis y aumentan la cetogénesis, y tienen un beneficio muy importante para el metabolismo del miocardio. Pero la metformina tiene otros aspectos. No hay que olvidar que la insuficiencia cardíaca tiene dos vías, como presentaba antes: una vía a través de la insulina resistencia y otra a través de los productos de glicosilación terminales, que es lo que hace también daño al miocardio, y estaríamos dos cosas. Y esto me trae a la última pregunta, que se lo había comentado a Elena, que bueno, cuando yo me he ido metiendo en estos temas y en la gente que no es cardióloga, la idea de una fracción de eyección reducida parece que tú, en cuanto la mejoras, pasas a preservada, y que la preservada pasa a reducida, cuando son dos entidades que me gustaría que clarificases un poco más. Son dos entidades, aunque parece que hay un denominador común, que son pues efectivamente los síntomas, pero parecen dos entidades distintas en el sentido
de que incluso las dianas terapéuticas, en un caso sí han demostrado la disminución de eventos, y en el caso de la fracción de eyección conservada, por desgracia, no hemos encontrado nada todavía que disminuya eventos. Y ahí es, yo creo, que donde está nuestro gran campo de batalla. Todos los estudios que han intentado disminuir eventos en fracción de eyección conservada finalmente fracasan. Todavía no tenemos ningún fármaco. Más adelante, no lo sé. Yo creo que la clave en la fracción de eyección conservada no es tanto la propia insuficiencia cardíaca, sino toda la comorbilidad que rodea al paciente. El paciente con fracción de eyección conservada es más añoso, tiene más comorbilidades. Entonces ahí es donde hay que atacar, porque de otro modo, de momento, a día de hoy, no podemos hacer nada. Pues muy bien, si no hay nada, yo os agradezco a todos, a Abel, a Miguel, a Elena y a Fernando la presencia aquí, y simplemente quiero leer lo último que me ha llegado, que dicen unas personas: emocionante ver al doctor Guisasola de nuevo en activo. Y yo también, así lo he dicho, porque teníamos una serie y seguimos teniendo una serie de proyectos que yo creo que tendremos que retomar en cuanto esto se estabilice relativamente en breve, que yo espero. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? A ver, me dicen que hay una pregunta más. Otra persona que le lanza un abrazo fuerte al doctor Álvarez Guisasola, no digo el nombre, da gusto verlo de nuevo y con el mismo ánimo. Muchas gracias a todos, que nos dice. Bueno, yo creo que gracias a los que nos están escuchando por haber aguantado esto. Espero que sea de utilidad y que no sea más una webinar de esta segunda ola que va a llegar, y que probablemente muchas papeleras del PCE se abarroten de links que, bueno, yo creo que ya todos las tenemos a veces muy llenas. Muchas gracias a todos, que tengáis buena tarde.